Queridos estudiantes, les habla su profesor Tobías Mamani. Hoy continuaremos con el tema de la soberanía del Estado y veremos ahora los conceptos referentes al referéndum. ¿Qué es un referéndum? Un referéndum o referendo es un procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o actos administrativos para su ratificación. En palabras simples, es una consulta popular que se hace a través de comicios electorales hacia el pueblo para preguntarles aspectos que el Estado tiene que decidir. En nuestro país hemos tenido bastantes referéndums, especialmente desde el gobierno de Carlos Mesa se aplicaron varios referéndums. Y hoy vamos a ver cuáles son esos tipos de referéndums que tienen. Los referéndums se clasifican primero según su objeto en los siguientes. Tenemos un referéndum constitucional que se va a referir a la aprobación de leyes, específicamente de una constitución política del Estado. En nuestro país tuvimos un referéndum para aprobar la nueva constitución política del Estado que se trabajó en el gobierno de Evo Morales. Y esa fue aprobada y hoy estamos regidos por esta constitución política del Estado. También existe un referéndum legal donde se aprueban leyes donde se requiere la participación de la ciudadanía en la aprobación de algo legal. También se tiene un referéndum revocatorio donde uno puede proponer al Congreso, si no está de acuerdo con el presidente, se puede realizar un referéndum revocatorio, donde uno pregunta si está de acuerdo en que continúe el presidente o que se elija a otro presidente. También tenemos un referéndum de independencia, y esto lo realizan los países que aún no son independientes. Existen algunos, aquellos que quisieran independizarse, y se realiza un referéndum preguntando a la población si quiere ser independiente, como pasó este último en España. Uno de los estados de España decidió ser independiente, se le consultó a la población si quería separarse de España y ser un estado independiente. Entonces, también existe este tipo de referéndum. Existen referéndums según su fundamento. Tenemos los siguientes: el obligatorio, el facultativo, los cuales, para empezar, el obligatorio, su resultado debe ser necesariamente cumplida. Si se consulta algo al pueblo en un referéndum, esta debe cumplirse. El facultativo, más bien, tiene el objetivo de una consulta donde se pretende que el pueblo pueda facultar a un gobierno las acciones que realiza, ¿no? En otras palabras, un gobierno realiza este tipo de referéndum para argumentar su accionar. Tenemos el referéndum decisorio, donde el resultado es directamente vinculante. Lo que gana tiene que cumplirse, el gobierno tiene que cumplir, como pasó en las elecciones para aprobar la constitución política del Estado, donde votamos sí o no, si estamos de acuerdo o no, y ganó el sí, y eso tenía que cumplirse como resultado de la decisión del pueblo, y se aplicó de esa manera. Existe el referéndum consultivo, donde los gobiernos a veces realizan esto solo para saber qué piensa el pueblo. Tenemos el plebiscito, el cual es una consulta. La idea del plebiscito es que es una consulta popular y esta no es vinculante. Los gobiernos hacen este tipo de referéndums para saber cuál es la opinión del pueblo y en base a esa opinión tomar decisiones, pero no siempre es obligado el gobierno a cumplir el resultado. Se tiene un referéndum constitutivo, el cual consiste en aprobar algún decreto o alguna disposición que tiene el gobierno. Tenemos referéndum según su carácter: propositivo,
cuando alguien propone, y esto es específicamente en cuanto a leyes, uno puede proponer una ley y esta puede ser analizada. Y también tenemos un referéndum abrogativo donde se puede aprobar o anular una ley. Y tenemos el aprobativo, ¿no? Que sería junto con el abrogativo o aprobativo, ¿no? Aprobar o anular una ley. Tenemos también referéndum según el resultado, el cual el único que tenemos es el vinculante, en el cual el resultado es el que importa. El resultado que gane, el Estado está obligado a cumplir. Por eso dice vinculante, como se realizó en el referéndum constitucional cuando el presidente Evo quería repostularse, en donde ganó el no. Y esto tenía que cumplirse porque tenía un carácter vinculante. Pero en la práctica sabemos que el presidente Evo Morales no quiso cumplir y por eso tuvimos una convulsión social en las elecciones del 2019. Pasaremos ahora a las características de la democracia. Tenemos la soberanía del pueblo, está delegada en los tres poderes del Estado: poder legislativo, ejecutivo, judicial. En nuestro caso está establecido en órganos: órgano legislativo, órgano ejecutivo, órgano judicial y el órgano electoral. Otra característica es el derecho al sufragio y al referéndum, donde la población tiene que participar. Si no hubiera este elemento, no hay democracia. Tiene que haber igualdad de ley para todos los ciudadanos en un estado de democracia. Tiene que existir renovación de gobernantes, donde el pueblo pueda gobernar. No tiene que eternizarse en el poder una sola persona. Y también se tiene que ver la publicidad de actos de gobierno, que el gobierno muestre lo que está haciendo. El pueblo tiene que saber lo que el gobierno está realizando. Y tiene que haber una responsabilidad de los gobernantes. Cuando existen estos elementos, decimos que estamos en un estado de democracia. Pero también existen deformaciones de la democracia. Tenemos el libertinaje de las masas sociales. Es cierto, donde decimos la democracia es el gobierno del pueblo, pero hay grupos sociales que a veces exageran y se toman una libertad y no están de acuerdo con nada, reclaman y compulsionan a un Estado. Eso no es democracia. Es una mala interpretación de lo que es el gobierno del pueblo. También está el otro extremo, donde hay un abuso de autoridad. Y tenemos un ejemplo del totalitarismo, donde existen gobiernos que a la fuerza realizan sus actos, y a partir de este totalitarismo surgen el fascismo, el nazismo, que fue trabajado por Hitler y su partido nazi en Alemania, el cual nos llevó a una Segunda Guerra Mundial. Hay grupos fascistas hoy en día y nazistas, ¿no? Y también tuvimos un tiempo de dictaduras militares donde los gobiernos aplican su voluntad con la fuerza, con la represión del pueblo. Tenemos también la aplicación del comunismo desarrollada por la Unión Soviética con Stalin, Lenin y la teoría de Carlos Marx. Y también hay una intromisión, por ejemplo, la intromisión que tiene Estados Unidos en Latinoamérica en querer manejar a los gobiernos. Estas son las deformaciones que hoy existen en la democracia. Y de ahí tenemos que hablar de un gobierno legal y de facto. ¿Qué es un gobierno legal? Cuando se ha constituido conforme a las leyes del país, y a esta también se le llama un gobierno constitucional o gobierno transitorio, que está dentro de lo legal que permite la constitución política del Estado, como el ejemplo que tenemos por el presidente Morales. Ha sido ganador de elecciones y ha sido posesionado, y muchos presidentes de esa manera, ¿no? Posesionados por el Congreso. Eso es constitucional, eso es legal. También tenemos un gobierno transitorio actualmente de Yanine Áñez, que también está reconocido en la Constitución. Entonces podemos decir que son gobiernos legales, aunque hay otros que interpretan de otra manera y quieren decir que el gobierno de Yanine Áñez es un gobierno de facto, pero existen estos términos. Ahora, ¿qué es un gobierno de facto? Porque algunos quieren tildar a la presidenta actual como un gobierno de facto, porque resulta que existe, ¿no?, gobiernos que se han constituido sin respetar la ley y se han asido del poder por la fuerza y por el abuso de autoridad.
a través de un golpe de Estado y no por la legalidad. Y tenemos gobiernos en nuestra historia que son los gobiernos dictadores, ¿no? Los militares que entraron por golpe de Estado y aplicaron su autoridad por la fuerza. Y tenemos estas dos formas de gobierno. En cuanto a las actividades que ustedes deben realizar, ahora ya terminando el tema, deben realizar una investigación acerca de nuestro país, si realmente se está aplicando la soberanía y no tenemos la injerencia o intromisión de países poderosos como Estados Unidos, Rusia, China, no sé, que son poderosos. Y ese es el trabajo que tienen que hacer, averiguar si tenemos esa injerencia, si nos han influido, nos están influyendo. Como segundo trabajo deben investigar cuántos referéndums se llevaron a cabo en nuestro país y qué tipos. Y tercero, deben señalar a los gobiernos de facto que existió en nuestro país, ¿no? Este es el trabajo que deben de realizar en sus cuadernos para la siguiente semana. Gracias por su atención y que Dios los bendiga.